has hecho. A ti sea toda la gloria y el honor. Amén y amén. ¿Cuánto le podemos dar fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios? Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar al Señor para que Él nos entregue su palabra esta mañana. El objetivo de reunirnos es que el Señor nos pueda hablar. Amén. Vamos a orar entonces. Padre que estás en los cielos, esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti y queremos agradecerte por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por esta mañana en el que nos has permitido poder adorar y bendecir tu nombre. Nosotros, Señor, sabemos que es tu fidelidad la que nos tiene acá reunidos. Y por eso te suplicamos que nos puedas llenar, nos puedas instruir por medio de tu palabra. Señor, en la vida tenemos que enfrentar diferentes situaciones y solamente tu palabra tiene el poder para sustentarnos y enfrentar cada día las situaciones difíciles por las que tenemos que atravesar. Pero también, Señor, queremos darte las gracias por las victorias que nos has dado. Queremos agradecerte porque tú has estado con nosotros y nos has dado la respuesta, la salida a cada una de nuestras necesidades. Queremos suplicarte, por favor, esta mañana, que te quedes con nosotros, que nos auxilies, Señor, por medio de tu palabra, y añadas a tu iglesia a los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar como de los que a través de la radio o a través del internet van a escuchar esta transmisión. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así de pie, hermanos, vamos a abrir la Biblia en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo número 1. Y vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Esta carta, hermanos, que conocemos nosotros como carta a los Hebreos, es un escrito del Nuevo Testamento que básicamente trata la manera de alentar a los creyentes que habían nacido como judíos o como parte del pueblo elegido, el pueblo de Israel, pero que habían llegado al conocimiento de la verdad de que Jesús era el Mesías prometido y el Hijo de Dios. Pero esto, hermanos, que acabo de decir, que para nosotros es algo familiar y algo que aceptamos tan convincentemente,
para los judíos representaba una amenaza dentro de su comprensión monoteísta acerca de Dios. Porque los judíos, si bien es cierto, esperaban a un Mesías, pero era un Mesías de tipo libertador, de tipo político. Ellos no esperaban a un libertador espiritual. Y mucho menos ellos pensaban que el Mesías, el descendiente de David, iba a tener atribuciones o características divinas. Entonces, cuando los cristianos comenzaron a confesar a Jesús como Señor, como Salvador, ellos no solamente, hermanos, estaban reconociendo que Jesús era el Mesías, el descendiente heredero de David, sino que estaban reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios y por lo tanto Él tenía una filiación divina y por lo tanto Él tenía características divinas. Por eso es que el escritor de esta carta va a utilizar diferentes pasajes del Antiguo Testamento que van a apuntar hacia la verdadera identidad de quién es Jesús. Y solo en estos 4 versículos, hermanos, que hemos leído esta mañana, hay 7 afirmaciones acerca de quién es Jesús. En primer lugar, el versículo 1 comienza diciendo Dios, es decir, el sujeto. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados. Note que la carta a los hebreos comienza enfatizando que quien comienza el diálogo, que quien comienza la conversación, quien el que comienza o toma la iniciativa para hablarnos, para comunicarnos, es Dios. Y no solamente lo hizo una vez, sino que el versículo 1 dice que lo hizo muchas veces. Y no solamente lo hizo muchas veces, sino que lo hizo de varias maneras. Cuando Dios, hermanos y hermanas, habló a los antepasados, Él lo hizo de diferentes formas. Lo hizo a través de sueños, a través de revelaciones. Incluso la misma palabra de Dios nos dice que cuando Dios habló, por ejemplo, a Abraham, dice la Biblia que tanta fue la comunicación que Dios tuvo con el patriarca, que la carta de Santiago dice que él fue llamado amigo de Dios. Es decir, que él hablaba mucho con Abraham. También, hermanos y hermanas, podríamos pensar que el Señor habló, por ejemplo, a un Jacob a través de un sueño, que el Señor mismo habló con José también a través de sueños y de visiones. ¿Qué no decir, por ejemplo, de Moisés, a quien le habló cara a cara? Pero el que toma la iniciativa de hablar siempre es Dios. Por eso es que el versículo 1 dice: Dios de muchas maneras y muchas veces habló a nuestros antepasados. Eso ya nos dice a nosotros algo importante, hermanos, y es que Dios nunca se ha quedado callado. Dios nunca se ha reservado su testimonio, su revelación a los hombres. Es más, Dios es la fuente, la base y el sujeto de la revelación. No se trata entonces de que nosotros como seres humanos hayamos buscado a Dios para que Él nos hable, y como que si el cielo enmudecido ha tapado sus oídos para no escucharnos. Es todo lo opuesto. Desde que el hombre está acá en la tierra, Dios le ha hablado, y lo ha hecho de muchas maneras, y lo ha hecho muchas veces. Y ahí es donde entonces tenemos que preguntarnos por qué Dios nos ha hablado de muchas maneras y muchas veces. Dios nos habla de muchas maneras y a través de muchas veces porque Él está esperando una respuesta de parte de nosotros.
Porque para que se pueda entablar una conversación, se necesita lo que aprendimos, hermanos y hermanas, en educación básica, de un emisor, un mensaje y un receptor. Curiosamente, como lo vamos a ver en este pasaje, Dios es el emisor del mensaje. Dios es el que toma la iniciativa. Pero también Dios mismo es el mensaje. Y somos nosotros los receptores. Y es Dios el que está esperando una respuesta ante la iniciativa que Él ha tomado. Pero no solamente el Señor habló en el pasado a través de sueños, de visiones. No solamente el Señor habló en voz audible, sino que también el versículo número 1 dice que en otras épocas habló por medio de los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas, hermanos y hermanas, eran hombres inspirados por el Espíritu Santo que transmitían un mensaje a su pueblo. Muchas veces esos mensajes que los profetas comunicaban lo hacían a través de oráculos o lo que nosotros conocemos como profecías. Y encontramos, por ejemplo, la frase que dice: y vino a mí palabra del Señor. He aquí Jerusalén, el Señor ha dicho. O por ejemplo, cuando el Señor, hablando a la casa de Israel, Él les dice: ustedes son un pueblo duro de cerviz, ¿por qué no oyen mis palabras? Pero quienes pronunciaban esa palabra eran los profetas que, inspirados por el Espíritu, hablaban en representación de Dios. Nuevamente, el Señor era el que tomaba la iniciativa para hablarle a su pueblo en busca de una respuesta, esperando que el hombre respondiera a su mensaje. Pero es Dios el que enviaba a los profetas. Era el Señor el que los inspiraba por medio de su Espíritu Santo para transmitir una palabra de verdad. Pero el versículo 2 dice: en estos días finales. Note eso. Ahora el escritor está diciendo que estamos viviendo en los días finales. ¿Y por qué son los días finales? Porque el último mensaje, vamos a decirlo de esta manera, el ultimátum de Dios, el último mensaje a los hombres ha sido enviado. Y este es el mensaje definitivo. Después de este mensaje ya no hay más mensaje, ya no hay más palabra, ya no hay más revelación, porque el máximo contenido de revelación ahora ha sido pronunciado. Y ahora que ese mensaje ha sido entregado, es un mensaje que se ha hecho carne. Ahora el hombre simplemente tiene que responder a esa palabra. Y ahí lo dice el versículo 2. En estos días finales nos ha hablado. Oiga, vea lo contundente. En estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Ya no es por medio de un sueño o de una visión o de una profecía, porque al final todos los sueños, las visiones y las profecías siempre iban apuntando hacia la realidad del Hijo. Cuando el Señor, por ejemplo, habló a Noé de la necesidad de construir un arca, esa arca donde se salvaron él y su familia y los animales, era simplemente un símbolo de una realidad superior que llegaría miles de años después con la llegada de Jesucristo. Jesucristo es el arca de salvación, para que todo aquel que entre en esa arca de salvación no perezca en el día del juicio. Pero note,
A pesar de que el Señor habló a Noé de la necesidad de construir esta embarcación, eso simplemente era un símbolo, era un mensaje que, aunque era comprensible para los hombres de aquella época, hoy ese barco se describe simplemente como eso, como un símbolo, como una sombra de una realidad más perfecta que ahora se encuentra en la persona del Hijo. Entonces note lo que aquí dice el versículo 2. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús es el mensaje vivo. O dicho de otra manera también, Jesús es el profeta de Dios. Esa es la primera asignación que se está describiendo de Jesús. De entre todos los profetas, Jesús es la máxima profecía cumplida. Porque profetas como Isaías, que anunciaban la llegada del príncipe de paz, esa profecía se cumplió cuando Jesucristo finalmente nació. Entonces Él es el mensaje vivo, Él es la palabra viviente. Y Dios nos envió al Hijo para que sepamos quién es Dios. Porque ¿por qué los seres humanos nos comunicamos? ¿Por qué usted conversa con sus hijos? ¿Por qué usted conversa con su esposo, con su esposa? La razón de esa conversación es porque usted quiere conocer a la otra persona. Es que si no hubiese comunicación, hermanos, no nos podríamos conocer. Si no hubiese conversación, no nos podríamos conocer. Si no nos comunicáramos, ¿cómo nos conoceríamos? Pero ahora Dios, quien toma la iniciativa de comunicarse con nosotros, nos envía el mensaje más profundo, más íntimo, por medio de Jesús. Dios ahora le está diciendo a los hombres: si ustedes me quieren conocer a mí, vean a mi Hijo, porque así como mi Hijo es, así soy yo. A eso se refería Jesús cuando decía, por ejemplo, ante la petición de Felipe: Señor, simplemente muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe al Señor. Y el Señor tuvo que decirle a Felipe: mira, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y todavía no me conoces. De cierto te digo que el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Porque así como es el Hijo, así es el Padre. Eso, hermanos y hermanas, es una experiencia que incluso entre los seres humanos podemos verla. De repente usted se encuentra con alguien, un amigo, un hermano, un familiar, y esa persona que usted conoció hace varios años, de repente le dice: mire, le presento a mi hijo. Y resulta ser que cuando usted lo ve le dice: por Dios, y como que lo negaste, dice la gente, porque parece la fotocopia de su amigo. Tal vez sus hijos incluso, hermanos, se parecen muchísimo a ustedes. Y no solamente son características físicas, a veces son características de personalidad. Pero todo eso lo que refleja es cómo es el progenitor. De la misma manera es Jesús. El que ha visto a Jesús sabe cómo es el Padre, sabe cómo es Dios. Y por eso es que, si bien es cierto, el Señor hablaba a través de sueños, visiones, por medio de los profetas, a través de la Escritura, hoy en estos tiempos finales. Pero no olvide eso. Hoy, que son los tiempos finales,
Jesucristo es el mayor mensaje de Dios. Y si Él ha entregado a Jesús como el último mensaje, como la profecía encarnada, es porque Él está esperando una respuesta de parte de nosotros. Y vea, se comienza a hacer una revelación acerca de quién es el Hijo. Segunda característica, verso 2: a este lo designó heredero de todo. A él lo designó heredero de todo. Todo lo visible y lo invisible le pertenece al Hijo. Él es el heredero. Y eso también ya nos dice algo, porque usted hereda o va a heredar a las personas que ama. En este caso, Jesús es el heredero de todo. Por eso es que la Biblia también ha descrito a Jesucristo como su Hijo amado. Para Dios Padre, su Hijo es lo más amado. Pero dice que Él es el heredero. Él es el heredero de todas las cosas. Es decir, que todo lo que vemos le pertenece a Él. Pero las cosas no terminan ahí. Vean, ya se identificó a Jesús como la máxima revelación. Segundo, se ha descrito a Jesús como el heredero de todas las cosas. Vea esta tercera característica. Y por eso es que yo le decía que Jesús es la máxima revelación. Tercero, por medio de Él hizo el universo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús es? No solamente es el heredero, sino que también es el creador de todas las cosas. Es decir, que todo lo que vemos en el mundo, en el universo, Jesús lo creó. Por eso es que con justa razón el apóstol Pablo, él decía que por medio de Él fueron todas las cosas creadas. Pero no solamente fueron por medio de Él, sino que todas las cosas le pertenecen a Él. Al Señor le pertenecen las estrellas, los planetas, los océanos. Al Señor le pertenece todo, los minerales, sea oro, plata, hierro, todo le pertenece a Él. Por eso es que se describe al Señor como dueño del oro y la plata. Pero no solamente las cosas que vemos le pertenecen a Él, sino que también nosotros le pertenecemos a Él. La vida misma no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Por eso es que es ridículo cuando una persona dice: yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana. A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, porque yo no necesito de nadie. Error, mentira. No sea mentiroso, porque el oxígeno que respiramos es de nuestro Dios. La vida que tenemos, el aliento de vida, el espíritu de vida que tenemos es de nuestro Dios. Todo es de nuestro Dios, porque Él lo hizo para su gloria, dice la Biblia. No hay nada que uno pueda decir: esto es mío, porque Él es el creador de todas las cosas. Aún tus hijos no te pertenecen. La misma Biblia dice: herencia del Señor son los hijos. Uno no puede decir: es que estos son mis hijos. Mentira, te los han prestado. En realidad vivimos de prestado, hermanos. Aquí nada es suyo, nada es suyo. Entonces dice que por medio de Jesús se hizo el universo. Mira, hermano, ya con esto, ya con este contenido del mensaje, uno diría:
Jesús es el dueño de todo, Jesús se merece todo, pero las cosas no terminan ahí. Dice el verso 3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Eso es importante. Y quiero que lea usted con atención porque dice la Biblia, el Hijo es el resplandor. No dice, el Hijo es el reflejo. Porque, por ejemplo, la luna refleja la luz del sol. Pero usted sabe que la luna no tiene luz propia, no proyecta luz propia. La luna simplemente refleja la luz del sol. Pero del Hijo no se dice que Él sea reflejo, sino que se dice que Él es el resplandor. ¿Y qué significa? Que Jesús es el resplandor. Lo que significa es que Jesús tiene luz propia. Por eso es que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Oiga lo que Jesús dijo. Él no dijo que Él tenía luz. No, se dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces Jesús es la fuente de la luz. Jesús es el resplandor de Dios. De Dios, hermanos y hermanas, se describe como una luz preciosa, inaccesible. Pero ahora Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces vea, dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la luz. En Dios no hay confusión. En el mensaje que Dios ha entregado a los hombres no hay confusión. Todo está claro. Pero dice algo más. Dice que aparte de ser el resplandor de la gloria de Dios, Él es la fiel imagen de lo que Él es. Fiel imagen. De nosotros el Señor dijo que fuimos creados a imagen y semejanza. Nos parecíamos un poquito, pero del Hijo se dice que Él es la fiel imagen. Dicho de otra manera, Jesús es la copia exacta de lo que es el Padre. Es decir, que Jesús no solamente es un profeta o un mensajero o el creador de las cosas, sino que Jesús es Dios mismo. Es Dios encarnado. Si hay alguien que quiere saber cómo es el Padre, bastaría ver a Jesús. Pero dice algo más. Vea lo que hemos visto. Jesús es el profeta, Él es el creador, Él es el heredero, Él es el que representa a Dios. Pero dice algo más. Dice, Él es la imagen de lo que Él es. Él es el que sostiene todas las cosas. ¿Con qué? Con su palabra poderosa. Si bien es cierto, los cielos y la tierra fueron hechos por medio de su palabra, ahora Hebreos está diciendo que Él es el que sostiene todas las cosas. Los seres humanos no sabemos cómo es que en realidad funciona la gravedad. Nosotros podemos, hermanos y hermanas, saber cómo opera la gravedad. Dicen que Isaac Newton, cuando descubrió esta ley de la gravedad, dicen que estaba debajo de un árbol de manzana y de repente él sintió como una manzana cayó sobre su cabeza, y eso lo puso a pensar a él, ¿por qué la manzana caía hacia abajo y no hacia arriba? Y a partir de ahí dice esa historia que él descubrió la ley o cómo opera la ley de la gravedad. En realidad, hermanos, más parece que eso es una historia, que no fue así como se descubrió la ley.
Pero el hecho es este, que todos sabemos que opera la ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar, porque hay una ley de atracción sobre los cuerpos. Pero acá ocurre algo diferente, hermanos. Pensemos en esto, por ejemplo. ¿Qué es lo que sostiene al planeta en su eje en el universo? ¿Qué es lo que hace que el planeta siga en su eje? Aquí la Biblia lo dice, que por el poder de su palabra, Él sostiene todas las cosas. Él sostiene el mundo. Pero también, hermano, eso ya nos dice algo. Él es el que nos sostiene a nosotros. ¿Se ha puesto usted a pensar que este movimiento que nosotros hacemos de caminar, esto, hermano, que nosotros lo damos por sentado, esto es el Señor el que lo permite? Si el Señor no quiere, nosotros no caminamos, hermano. Él es el que sostiene el mundo. Él sostiene todas las cosas. ¿Por qué el mar no se sale de su cauce, por ejemplo? ¿Por qué el mar, hermanos y hermanas, no se sale de su cauce y destruye todo a su paso? Porque hay uno que con el poder de su palabra le dice: mar, solo vas a llegar hasta acá. Y hay otro, hermanos y hermanas, ¿por qué el sol siempre resplandece, no se mueve, está ahí? ¿O por qué los planetas giran alrededor del sol? Ahí lo está diciendo el Señor. Porque Él con su palabra poderosa sostiene todas las cosas. Pero si el Señor sostiene el sol, si el Señor sostiene el planeta, si el Señor sostiene a las bestias marinas dentro de los océanos, ¿cómo no el Señor va a sostener tu casa, tus hijos, tu familia, tu economía, tu salud? Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Él tiene cuidado. Significa que Dios no se ha desconectado de nosotros, no nos ha dejado a la deriva. Dice más. Entonces vea, Él es el sustentador. Pero dice el versículo 3 en la parte final: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces vea, acá se está presentando a Jesús como sumo sacerdote, porque eso es lo que dice ahí: después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Entonces el mensaje que Dios nos ha querido comunicar de muchas maneras y muchas veces es que nosotros somos pecadores. Tú eres un pecador, y como pecador necesitas un Salvador. Y ese Salvador no es la religión, no son tus buenas obras, no es una filosofía. Ese Salvador es el creador de todas las cosas. Ese Salvador es el que sustenta todas las cosas. Ese Salvador es el que ahora también está sentado a la diestra de la majestad del Padre, gobernando como Rey y Señor. Pero acá, hermanos y hermanas, con todo esto que he dicho, deseo llegar a una verdad que ya señalé, y es que Dios ha tomado la iniciativa de hablarte. Dios ha tomado la iniciativa muchas veces y de varias maneras de comunicarte esta verdad: que eres un hombre y una mujer necesitada de su amor, necesitada de su salvación. Y Dios te ha hablado de muchas maneras, de muchas formas. Piense por un momento en esto, hermanos. Hoy es el primer día de la semana, hoy es domingo. Y yo no le podría decir en cuántos lugares a esta misma hora
muchas personas en diferentes sitios, en diferentes lugares, están invocando el nombre del Señor como nosotros esta mañana. Yo no sé cuántas iglesias hay en el país, pero basta, hermanos, con que usted salga en su vehículo y se dé a la tarea de contar cuántas iglesias cristianas están anunciando a Jesús como Salvador. Es decir, que Dios no se ha quedado sin palabra. Hay muchas iglesias donde se predica de Jesús. Basta también con que usted encienda la radio en el FM y usted comience a mover las frecuencias con su sintonizador de radio, y se va a dar cuenta que así como hay radios comerciales, también hay radios cristianas. Cuántas alabanzas o música con contenido cristiano no se produce, y se produce, hermanos, para anunciar el mismo mensaje que estamos anunciando en estos últimos tiempos: que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por medio de Él. Es el mensaje que acompaña a la iglesia. Digan amén, hermanos. Es la palabra que acompaña a la iglesia. ¿En cuántos lugares no se predica de la palabra? Significa que el hombre no tiene excusa, porque Dios te ha hablado a través de todas estas formas de llevarte la verdad. Pero también quiero que pienses en esto: Dios te ha hablado a través de las diferentes circunstancias en la vida que has atravesado. Dios te ha hablado en tus momentos de abundancia, cuando te salió ese empleo que no merecías. Dios te estaba diciendo: yo soy un Dios que provee, yo soy un Dios que mueve los corazones. Pero también cuando Dios nos quitó el empleo, Dios nos estaba diciendo: no dependes de un empleo, dependes de mí. Cuando el Señor permitió que la enfermedad llegara a tu vida, Él te hizo entender que si el Señor quiere, Él te quita la vida, y si Él quiere, te la da, porque Él es el creador de todas las cosas. A través de aquella pérdida que tuviste, de aquel ser amado, Dios también te estaba hablando. Dios estaba ahí cuando llorabas. Dios estaba ahí cuando estaba sepultando a ese ser amado. Dios también estuvo ahí en esa sala de hospital cuando estabas dando luz a tus hijos. Dios también ha estado contigo cuando eras niño, aún en aquellas épocas tan tristes y difíciles en tu vida. Dios también ha estado ahí. Él te ha hablado de diferentes maneras. Yo recuerdo a un hermano allá en la iglesia de San Salvador. Él no era cristiano y venía de su trabajo. Había salido noche ese día. Su familia estaba a punto de destruirse por completo. Su hijo estaba en una condición de salud bastante delicada. La empresa donde laboraba estaba a punto de cerrar. Esa situación difícil en el matrimonio, esa situación difícil con el hijo, de la salud, el problema económico. Y ese día aborda un bus, una ruta que hace su recorrido entre el municipio de Ilopango hacia San Salvador y viceversa. Pero él venía de San Salvador hacia Ilopango. Y usted sabe, ¿verdad?, que los motoristas y los microbuseros son bien finos con la música que ponen, ¿verdad? Pues ese día venían escuchando, hermanos, de esa música plebe, escuchando música obscena. Pero de repente el cobrador le dice al motorista, ya cuando se iban acercando al municipio de Soyapango, le dice: mira, ya aburre esa música, pone otra cosa, pone algo más relajado, men, le dijo.
Vaya, busca algo ahí, pues, le dijo. Y en eso, hermanos y hermanas, cuando movieron el sintonizador de la radio, escucharon Radio Restauración. Y estaba la hora del mensaje, la hora de la predicación. Curiosamente, el motorista le dijo, ¡hey! Le dijo, ahí déjalo, vamos a ver qué dice este vato, dice. Y venían escuchando la predicación. Usted ya sabe que los motoristas y los microbuseros son bien finos para hablar. Pero el hermano venía escuchando la predicación. Y en la predicación lo que el hermano venía escuchando es: Jesucristo es la solución a tu problema. Jesucristo puede estar ahí contigo para ayudarte, para auxiliarte, para sacarte adelante. Y de repente, hermanos, las lágrimas comenzaron a rodar sobre las mejillas de aquel hombre. Y aquel hombre medio se limpió y le preguntó al cobrador: ¿qué radio están escuchando? A saber, le dijo. 105, dice. Creo que esta radio es de la Elín. Y él se recordó que la ruta en la que iba se dirigía curiosamente hacia la iglesia de San Salvador. Pero en todo el camino él venía escuchando el mensaje. Y como él lo describe en su testimonio, es que me estaba hablando a mí directamente el Señor. Inmediatamente, hermanos y hermanas, él se bajó en la parada de la iglesia Elim, se fue al culto. Él llegó casi al finalizar el culto, hermanos. Y a la hora del llamado, cuando el predicador dijo: ¿quién quiere recibir a Cristo?, él, corriendo por la entrada de la iglesia, llegó hasta la tarima para decir: yo quiero recibir a Jesucristo. Así se convirtió él. En un microbús comenzó la conversión de él. Porque Dios le habla a las personas de diferente manera. Por eso, estimado oyente de la radio, donde quiera que usted me escuche, en Sonsonate, en Aguachapán, aquí en Santa Ana, déjeme decirle que no es casualidad que usted nos haya sintonizado a esta hora de la mañana. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que te está diciendo: yo tenía una cita contigo. Igualmente, hoy, esta mañana, tal vez usted dijo: bueno, este señor ha sido bien insistente que vaya a su iglesia y por eso me hizo levantar a buena mañana. No fue él, no fue ella, fue el Señor, que de muchas formas y de diferentes maneras te está diciendo: yo soy el creador de tu vida y yo también quiero ser tu Señor y tu Salvador esta mañana. Amén, hermanos. No es casualidad que Dios te haya llamado, porque Él es insistente en decirte: ven a mí, quiero limpiar tus pecados. Y por eso termino con lo que dice el versículo 4. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida, oiga, en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. El Hijo tiene un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo se llama el Hijo? Jesucristo. ¿Y qué significa Jesucristo? Significa que Él es el Salvador y el Señor de todas las cosas. Y por medio de ese nombre es que ahora somos salvos. Bendito ese nombre. Bendito ese nombre. Bendito sea su nombre, por medio del cual tenemos salvación y vida eterna. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos esta mañana. Esta mañana quiero hacer una invitación para aquellas personas que deseen recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si hay alguien acá esta mañana que quiera entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con Él, póngase en pie, queremos orar por usted. ¿Usted quiere entregarle su vida a Jesucristo?
Usted quiere entregarle su vida al Hijo de Dios, quiere que sus pecados sean lavados esta mañana. Póngase en pie, allá habrá un hermano que le va a ayudar. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay vida eterna, solo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Queremos orar por usted. Si hay alguien que desea reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Mientras la iglesia, ayúdeme a interceder para que las cadenas sean rotas. Mira, Dios te ha hablado de muchas maneras. Dios te ha hablado de muchas maneras en tu vida, porque Él quiere tener un mensaje contigo, un mensaje de salvación contigo. Él desea que tú le digas: Señor, yo te necesito. Necesito que laves mis pecados. Necesito que tú seas mi mediador. Esta mañana Jesús está acá y por eso te ha traído a este lugar, para que tú te reconcilies, para que tú le entregues tu vida a Él. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo? Usted puede acercarse, hermano, a preguntar si hay alguien ahí que desea entregarle su vida a Cristo. ¿Habrá alguien esta mañana? ¿Algún amigo, alguna amiga? Yo sé que usted está batallando ahí en su asiento. Nadie le va a juzgar. Aquí nadie le va a ver. Solamente el Salvador. Solamente el Señor, que quiere limpiar sus pecados. Esta mañana yo sé que aquí hay personas a las que el Señor ha traído para perdonar sus pecados. Esta mañana aquí hay personas en este lugar a quienes el Señor ha traído para perdonar sus pecados. No es casualidad. El mensaje ya ha sido entregado. Ahora corresponde tu respuesta. ¿Habrá alguien esta mañana? Vamos, iglesia, ayúdenme a orar, porque sé que aquí hay personas que necesitan a Jesús. Cierro la invitación, pero si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo, hermanos, yo puedo sentir esta mañana que aquí hay gente que está batallando en su asiento, a quien el Señor ha llamado puntualmente esta mañana. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Vamos, caballero, dale la oportunidad al Hijo de Dios para que Él te sane, para que Él cambie tu corazón y encuentres la paz que tanto andas buscando. Vamos a orar esta mañana. Pongámonos en pie, hermanos y hermanas. Pongámonos todos en pie y digamos: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, porque por medio de Jesús es que somos salvos, hermanos y hermanas. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. La iglesia dice: mi corazón entona esta canción. Adore a su Salvador esta mañana. Cuán grande
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Una vez más, mi corazón, mi corazón. Cuán grande es Él. Solo con nuestras voces, mi corazón. Cuán grande es Él. Una vez más, hermanos, mi corazón cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dáselo fuerte al que es grande. Padre que estás en los cielos, esta mañana oro por aquellos a los que trajiste esta mañana para que tuvieran un encuentro contigo y que por pena, por miedo, no dieron este paso, pero la semilla de tu palabra ha quedado sembrada, Señor. Que dé su fruto en su momento y en su tiempo, para que así podamos ser testigos de tu amor al mundo, de tu perdón y de tu salvación. Esta mañana también oramos por nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Quiero pedirte que bendigas, Señor, a todos aquellos que se hacen participantes de tu obra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentar.